Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el proyecto de ley del expediente número 24.649, por el cual se declara de interés público y esencial para el desarrollo de la cultura provincial a la actividad teatral independiente y la creación del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Para considerar el presente proyecto de ley tiene la palabra la diputada Estefanía Cora. Muy buenos días, señor presidente, diputadas, diputados, quienes hoy nos acompañan en este recinto, al que paulatinamente empezamos a volver y a encontrarnos de manera presencial, lo cual pone en valor la enorme campaña de vacunación que se está llevando adelante en nuestro país. Es para mí una enorme alegría y orgullo presentar en este recinto la Ley de Teatro Independiente de la provincia de Entre Ríos, porque la misma ha sido construida por el colectivo de teatristas independientes autoconvocados por la Ley de Teatro Independiente de la provincia de Entre Ríos. Y digo que es un enorme orgullo y alegría porque ha sido construido por más de 350 teatristas de nuestra provincia, de manera horizontal, de manera plural, democrática, con una perspectiva popular y feminista. Iniciativas como esta, señor presidente, se basan en el artículo 26 de nuestra Constitución provincial y en la Ley Nacional de Teatro Independiente, que data del año 1997. Esta no es la primera vez que en este recinto se trata un proyecto de ley del Teatro Independiente en Entre Ríos. En el año 2012, una iniciativa similar tuvo media sanción y lamentablemente no se lograron los consensos para que sea ley. Por eso me gustaría presentar este proyecto como una oportunidad histórica para estas diputadas y diputados, para estas senadoras y senadores, para que en esta oportunidad sea ley y sea independiente. Nuestro proyecto de ley, trabajado por el colectivo, declara de interés público y esencial el desarrollo del teatro para nuestra cultura en la provincia y declara de interés la actividad teatral independiente, un patrimonio artístico, material e inmaterial del pueblo y del Estado. El Estado reconoce el teatro entrerriano como un patrimonio que hay que cuidar, preservar y aportar recursos para fortalecerlo. Decía que esta ley es federal porque una de las miradas más importantes que me parece que se han podido construir en este proyecto es que regionaliza nuestra provincia en 5 regiones y cada región tendrá un representante y cada representante formará parte del Consejo Provincial del Teatro Independiente, mirando y atendiendo a las particularidades de cada una de las regiones de nuestra provincia. Este proyecto de ley crea además un padrón, poder tener una noción real de la cantidad de teatristas en nuestra provincia, pero también poder saber las condiciones en las que las y los trabajadores del teatro llevan adelante su trabajo y a partir de ahí poder construir también las mejores políticas públicas para el teatro independiente en la provincia de Entre Ríos. Nuestro proyecto de ley, señoras y señores diputados, además cuenta con un presupuesto y si bien puede celebrar convenios y generar otros recursos para llevar adelante la actividad teatral, en esta oportunidad queremos contar con mucha alegría que el artículo 26 de este proyecto de ley crea un fondo específico para el teatro independiente en la provincia de Entre Ríos. Y ese fondo específico se conforma con el 4% de las utilidades netas del IAFAS y que será, una vez sancionada la ley, primero de un 2%, al año siguiente un 3%, para partir del tercer año de aprobada la ley de un 4% y de ahí en adelante este será el porcentaje total que se destinará al fomento, promoción y reactivación de la economía del teatro independiente en la provincia de Entre Ríos.
Este proyecto, señor presidente, como le decía, ha sido construido y llevado adelante desde el principio de la democracia participativa. Y quiero poner esto en valor porque lo presentamos en noviembre del año pasado y la verdad es que es un proyecto que recupera los sueños, las expectativas, los deseos de generaciones de teatristas en nuestra provincia y que incluso antes del proceso de pandemia que nos toca vivir, habían tenido las primeras reuniones y la pandemia no fue un impedimento para de manera telemática seguir encontrándose de la manera que decía estos más de 350 teatristas para construir esta norma. Y la presentamos en noviembre del año pasado y a partir de ahí fuimos fortaleciendo un proyecto de ley de posible a un proyecto de ley real que hoy nos da muchísima alegría poder ponerlo a consideración de todos y todas ustedes. Decía que este proyecto también es de carácter o tiene una perspectiva popular porque prevé la realización de espectáculos teatrales a precios populares y también una cuota de descuentos para jubilados, docentes, estudiantes, personas con discapacidad. Y quiero poner esto en valor porque las teatristas que construyeron este proyecto son teatristas que llevan adelante sus obras en pequeñas salas de nuestra provincia, pero también en una plaza, en lugares improvisados, donde construir una obra de teatro y poner a consideración del público un horizonte, una idea, una imagen, una historia posible de una sociedad más justa, de una sociedad mejor, es lo que mueve, es lo que apasiona a estas mujeres y hombres que han construido esta normativa. Decía además que es una norma feminista y esto quiero resaltarlo porque está a la altura del tiempo histórico que nosotras y nosotros estamos construyendo. Prevé que los órganos de debate, que los órganos de toma de decisiones de este Consejo se constituyan de manera con alternancia, pero que se constituyan también de manera paritaria. Y esto me parece importante ponerlo como relevante, porque esto muestra cómo nuestras sociedades, nuestros colectivos, nuestro propio pueblo va construyendo mejores normativas, mejores ideas, más y mejor inclusión desde la democracia paritaria, con las distintas normas que hemos ido sancionando desde que nos encontramos este grupo de diputadas y diputados de la provincia de Entre Ríos en diciembre del 2019. Quisiera reflexionar en voz alta, señor presidente, ¿quién contará y representará las historias de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro litoral? ¿Quién recuperará nuestros mitos y leyendas populares si no le ponen guión, cuerpo y voz nuestras y nuestros teatristas? ¿Cómo vamos a construir políticas de arraigo si las trabajadoras y trabajadores del teatro en la provincia de Entre Ríos tienen el único destino de emigrar porque no se ofrecen posibilidades en nuestra provincia? ¿Cómo vamos a salir mejores si no es construyendo derechos para las trabajadoras y trabajadores históricamente postergados? ¿Cómo podrán becarse, formarse, ofrecer espectáculos de excelencia si no se destinan recursos y fondos específicos para la promoción de la actividad del teatro independiente en Entre Ríos? Señor presidente, formo parte de una generación que se sumó a militar porque entiende a la política como la mejor herramienta para transformar la sociedad y construir desde ahí políticas públicas para una sociedad más justa, para una sociedad mejor, para una sociedad más feliz. Creo fervientemente que es la solidaridad y la organización popular y colectiva la que sin lugar a dudas fortalece nuestra democracia y construye más y mejores políticas públicas mirando siempre a los sectores más postergados. Y cuando hablo de sectores postergados es inevitable no pensar en la pandemia, no pensar en
en este gran golpe que hemos vivido todas y todos en el mundo y que sin lugar a dudas afectó a las y a los trabajadores del arte, a los trabajadores y trabajadoras del teatro en el mundo, en la región, en Argentina y también en Entre Ríos. Mientras nos cuidábamos, mientras tomábamos la responsable decisión de quedarnos en nuestras casas en los primeros meses de la pandemia, quedarnos en nuestra casa para cuidarnos significaba que las trabajadoras y trabajadoras del arte no tenían público. Y sin público no había ingreso. Y sin ingreso la situación de vulnerabilidad era aún peor para las y los trabajadores del arte. Por eso es que hablaba de que entiendo este momento como un momento histórico para tratar este proyecto. Una de las cosas que planteábamos al inicio de la pandemia era cómo pensamos o cómo hacemos para salir mejores. Nos obligamos como sociedad a mirarnos a la cara y reconocernos en lo que no hicimos bien para poder mejorarlo y salir de esta pandemia siendo mejores. Y estoy convencida, señor presidente, que ser mejor es mirar a quienes ya tenían sus derechos laborales vulnerados previo al inicio de la pandemia. En este sentido también quiero reconocer las políticas públicas en contexto de pandemia del Estado Nacional, que ha invertido a través del Ministerio de Cultura de la Nación más de 144 millones de pesos en la provincia de Entre Ríos para promover y reactivar el sector. Quiero reconocer las políticas públicas como Cultura Solidaria, Puntos de Cultura, Argentina Florece, y en Entre Ríos específicamente las ayudas extraordinarias a la cultura. Estoy hablando de un aporte no reintegrable que el año pasado fue de 5 millones de pesos y este año de 6, así como también el programa provincial Impulso a la Escena Entrerriana. Políticas públicas no solo para paliar la emergencia, sino para pensar rápidamente cómo reactivamos el sector dinamizador de la industria cultural en nuestra provincia. Y esta ley, de alguna manera, acompaña el pensamiento de estas políticas públicas, pero en esta oportunidad pensándola como una política de Estado. Por eso la estamos debatiendo aquí, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo generamos los resortes de mediano y de largo plazo para que las y los trabajadores del Teatro Independiente en Entre Ríos, ante coyunturas adversas, no tengan que ser sujetos solamente de políticas públicas de emergencia, sino que ser mejores, estoy convencida, que generar una rueda dinamizadora de la industria cultural en la provincia de Entre Ríos, pensando políticas públicas de mediano y largo plazo, pensando políticas públicas federales, pensando políticas públicas y leyes de arraigo para las y los trabajadores del Teatro Independiente en Entre Ríos. Quiero agradecer, señor presidente, al señor gobernador Gustavo Bordet, porque cuando le comentamos de esta idea, de las iniciativas, los sueños, las historias que había atrás de este colectivo de teatristas autoconvocados por la ley, sin lugar a dudas, nos generó todos los resortes para construir, como decía, de la ley posible la ley real. Y en el mismo camino agradecer a la secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos, Francisca D'Agostino, con quien hemos trabajado paso a paso cada artículo de este proyecto para construir los consensos y, como decía, de noviembre a la fecha, para que el proyecto llegue hoy aquí con los acuerdos y los consensos necesarios y poder tener ley este año. También agradecer al ministro de Economía de nuestra provincia, con quien buscamos todas las formas posibles en múltiples reuniones y siempre con la mejor predisposición para crear este fondo que, como decía al principio, nos enorgullece, porque es el Estado entrerriano diciéndole a las y a los teatristas: acompañamos, promovemos, potenciamos su actividad. Finalmente quiero agradecer a mis compañeras de bloque y compañeros de bloque que han firmado este proyecto de coautoría.
al presidente de la Comisión de Cultura, Mariano Rebord, con quien pudimos tener el viernes pasado el tratamiento de este proyecto, a las diputadas y diputados que forman parte de la comisión y que lo enriquecieron y que contaron sus historias, sus anécdotas de cómo en algún momento de su vida el teatro, una obra de teatro, un familiar que hacía teatro en algún pueblo de nuestra provincia les cambió la vida. Empezar a hilvanar todas esas historias y hacerlas un proyecto de ley que hoy podamos acompañar es algo que nos enorgullece muchísimo. Y en esa instancia de Comisión de Cultura, en la representación de ellas, a todo este colectivo quiero agradecer a María Verónica Usín, a Milagros Reñé, a Karina Renzinski, a Nadia Grandón, a Guillermina Bebacua, casualmente todas mujeres, que estuvieron ese día en la Comisión de Cultura presentando este proyecto con todo el esfuerzo de este colectivo para poder construir esta ley que le pusieron voz, cuerpo y pasión, sin lugar a dudas, para que las y los legisladores que formábamos parte ese día de la Comisión de Cultura pudiéramos entender lo que significa para este colectivo aprobar hoy esta ley y sin lugar a duda poder obtener la ley definitiva en senadores. Quiero cerrar con un agradecimiento a mi equipo de trabajo, señor presidente. Aquí le toca, como reza nuestra Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Me toca representar este proyecto de este colectivo y esto tampoco se hace sin el esfuerzo y el trabajo de nuestros colaboradores. Y en particular quiero agradecer a una compañera de trabajo como Paula Sueldo, con quien construimos y debatimos todas y cada una de estas normativas, porque la verdad es que quienes nos ven aquí en la banca ven solamente nuestra cara. El dato de la realidad es que hay mucho trabajo de muchas otras personas, compañeras y compañeros, que hacen posible que construyamos estos resultados. Y al colectivo de teatristas independientes de nuestra provincia, por el trabajo, por no haberse cansado, por no haber claudicado, por haber seguido construyendo el mejor proyecto posible, por haber seguido militando, por haber buscado a los teatristas de cada rincón de nuestra provincia para que su voz cuente de la misma manera un teatrista del norte de nuestra provincia, del sur, como de la capital, como del centro. Cada una de esas voces valieron y se construyó de manera horizontal para que este proyecto sea posible. Estamos convencidos, señor presidente, que este proyecto representa una mirada federal de la Entre Ríos y de la Argentina que queremos. Necesitamos tener mujeres y hombres acompañados por el Estado para poner en valor nuestras historias, la de nuestra provincia, la de nuestros teatristas, la de nuestros guionistas que recuperan la historia de nuestro pueblo y la ponen en una escena y hacen posible que gurisitos y gurisitas que no podrían pagar una entrada vean una obra de teatro independiente de calidad y excelencia. Eso es lo que vamos a garantizar si aprobamos este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señora diputada Estefanía Cora. Tiene la palabra para considerar el presente proyecto de ley. Diputado Jorge Sato. Muchas gracias, señor presidente. Haré referencia muy breve y con todo respeto, adhiriendo totalmente a los conceptos que recién expresaba la colega Estefanía. Pero también para expresar nuestro compromiso, nuestro interés por la aprobación unánime de este proyecto que entendemos es necesario en la provincia de Entre Ríos. Por todo lo que representa, por todo lo que significa esta ley en cuanto hace referencia a una actividad que está muy ligada a la actividad del humano, de su historia primera, ¿no? Sabemos que cuando recorremos el mundo, recorremos las ciudades, siempre
todo queda muy simbolizado en las salas teatrales, en aquellos lugares donde las distintas culturas pudieron expresar sus alegrías, sus broncas, sus desvelos, sus revelaciones. Nadie puede desconocer que la actividad teatral es una actividad que representa a los pueblos en lo más íntimo de su ser. Así que nuestra provincia tenga esta ley es un gran paso adelante. Yo ya en la comisión conté brevemente, y no quiero ser autorreferencial, alguna relación que particularmente mi mamá tiene con el teatro, y que eso a mí me llevó a ver algunas situaciones en mi casa, directores de teatro que andaban siempre luchando por la posibilidad de poner en escena su trabajo, de conseguir una sala, de obtener algún recurso, de trabajar en el vestuario, porque el teatro es mucho más que la simple palabra. Hay una escenografía, hay una música, hay una puesta en escena, hay una letra que se escribe, hay un grito que a veces está callado. Así que también aspectos particulares de esta ley nos entusiasman muchísimo desde nuestro bloque, como lo es la regionalización y la formación de ese Consejo Provincial representativo de toda la geografía de la provincia, porque también en el Pago Chico tenemos los que somos de la costa del Uruguay sabemos que a veces se hacen algunas diferencias, que no sé si decir que son naturales, pero son ciertas. Entonces, esta posibilidad de que esté representado el norte, el sur, el este y el oeste de nuestra provincia está muy bueno. El hecho de que también exista un padrón que dé visibilidad a cada uno de los que desarrollan esta actividad, que como decíamos, representa al hombre, el hombre en su totalidad, que es cuerpo, que es lenguaje, que es mente, y todo eso es en definitiva el teatro. El hecho de que también los fondos provengan del IAFAS me parece o nos parece a todo el bloque, ¿no? Los nombres de ellos, una postura muy, muy inteligente. Es un dinero muy bien invertido, y coincido también con Estefanía en que quienes abrazamos la política entendemos, creo que todos, que es el vehículo para poder no solo trabajar en los aspectos económicos o materiales del desarrollo humano, sino también en estas cuestiones que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con lo más profundo de nuestro ser. Así que estamos muy felices de poder acompañar este proyecto de ley y que sea por unanimidad. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los colegas. Muchas gracias, señor diputado Jorge Sato. Tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, presidente. En verdad, primero felicitar a la autora colectiva de esta ley, que es la diputada Estefanía Cora, porque en sus fundamentos nos guió a entender cómo se construye una ley. Quiero rescatar esto, cómo se construye una ley. Dio los pasos de esta ley desde el 20 de noviembre, o de noviembre del año pasado, el 2020 que ingresó, cómo se construyó esta ley, con consensos, hablando con todas y con todos, y sobre todo, decididamente con los actores de esta posibilidad de esta ley. Felicitar, Estefanía, a tu equipo, a vos, a el colectivo de compañeras y compañeros del teatro de la provincia de Entre Ríos. Diste un panorama excelente para entender cómo se construye una ley. Y eso es muy bueno para la ciudadanía. Lo que lleva a construir una ley, los pasos para construir una ley, los fundamentos, los ires de venida para construir una ley. E inclusive, creo que además de lo escrito, es muy importante que una ley se soporte en un presupuesto extraordinario. Buena decisión del Ejecutivo Provincial, a través del gobernador y del ministro Balay. Porque en realidad da precisiones, da un camino, ¿no? Quería rescatar esto, además de compartir absolutamente los principios de los casi 3. Cuando vemos
hombres y mujeres de la costa uruguaya, del río Uruguay, del río Paraná, a través de tal vez un enorme pescador, poderse expresar. He visto cómo hombres y mujeres han crecido después de haber teatro independiente, por ejemplo, en Puerto Sánchez, Embajada Grande, donde ha habido un antes y después de esos ciudadanos, inclusive para peticionar sus derechos, para refrendar su identidad, lograr decididamente que esa identidad sea inquebrantable y que no tenga la inseguridad por haber nacido en tal o cual lugar. Eso muchas veces lo hace el teatro y lo hacen los teatreros, los hombres y mujeres del teatro independiente. Así que, presidente, es un día celebrable. Hoy la diputada Cora ha manifestado cómo, para la sociedad entrerriana, cómo se construye una ley. Luego habló la oposición adhiriendo a esa construcción. Y están los actores y actores, teatreras y teatreros en este recinto representando a cientos, a decenas de ellos. Me ha llamado Mario Martínez más de una vez por esto, lo deben conocer. Un amigo, un hermano, entrañable. Alguna vez estuvo en el teatro 3 de febrero, preocupado. Y seguramente él estará descorchando un buen vino ahí en Villurquiza en este tiempo, cuando pase al Senado. Como cientos y cientos a lo largo de las 5 regiones que sabiamente manifiesta esta ley. Bienvenido, presidente. Creo que este es un muy buen camino para que esta legislatura entrerriana tenga su identidad que se merece a lo largo y lo ancho de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo se construye la ley en consenso y cómo se está cerca de esta ley, muy cerca del pueblo, en este caso, de los hombres y mujeres de teatro? Muchas gracias. Gracias, señor diputado Julio Solanas. Vamos a proceder a votar la presente ley, pero en general, en particular, consta de 31 artículos, el 32 es de forma. Procederemos a votar en general, los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, aprobada. Votaremos en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo décimo primero, aprobado. Artículo décimo segundo, aprobado. Artículo décimo tercero, aprobado. Artículo décimo cuarto, aprobado. Artículo décimo quinto, aprobado. Artículo décimo sexto, aprobado. Artículo décimo séptimo, aprobado. Artículo décimo octavo, aprobado. Artículo décimo noveno, aprobado. Artículo vigésimo, aprobado. Artículo vigésimo primero, aprobado. Artículo vigésimo segundo, aprobado. Artículo vigésimo tercero, aprobado. Artículo vigésimo cuarto, aprobado. Artículo vigésimo quinto, aprobado. Artículo vigésimo sexto, aprobado. Artículo vigésimo séptimo, aprobado. Artículo vigésimo octavo, aprobado. Artículo vigésimo noveno, aprobado. Artículo 30, aprobado. Artículo 31, aprobado. El 32 de forma queda sancionada, se remite a la Cámara de Senadores para su revisión.